Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, desde el versículo 8 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, yo, antes de nada, para ilustrar donde les quiero conducir, les voy a contar una historia. Y qué bueno que sería que contáramos historias a nuestros niños. Yo me acuerdo que mi abuela, no teníamos los recursos que hoy teníamos una tele en blanco y negro, poco más, pero qué unidos estábamos y qué historias nos contaba mi abuela a mí y a mis hermanas. Hoy tenemos los medios de comunicación, todos habidos y por haber, tenemos WhatsApp, tenemos esto, tenemos aquello, y qué poca comunicación que hay dentro de la casa con la familia, ¿verdad? Mi hija conmigo no habla, sin embargo luego, ahora porque no trabajo, pero luego cuando ellas van a cualquier sitio, me hablan pero por WhatsApp. Digo, pero hija mía, pues no me ves todos los días. Qué bueno sería que contáramos historias. Y yo les voy a contar una historia que no sé si es una fábula o no sé si es una realidad, pero es una historia que yo escuché hace muchos años en un evangelista y esa historia me impactó y se me grabó en mi mente. Había un hombre anciano, sabio, en un día caluroso de verano, sentado en un banco de un parque. Había un árbol que le estaba haciendo sombra y este anciano estaba súper a gusto. Había sombra, aunque era un día de verano caluroso, pero ahí se podía estar. A esto que un joven que paseaba por el parque vio esa sombra y vio el banco y le dice a este hombre: ¿me puedo sentar aquí? ¿Le importa a usted? Cosa que hoy día la juventud, vemos a la gente mayor y como que no la respetan, pero bueno, eso es otra cosa. Se sentó al lado del anciano, del sabio anciano, hicieron amistad, se dieron a conocer y le dice el anciano: ¿y usted a qué se dedica? Y él le dijo: bueno, estoy estudiando medicina. Le dice el anciano: ¡qué bien! ¡Maravilloso! Y después, cuando termine en medicina, ¿qué piensas hacer? Y el joven contesta: me voy a especializar en cardiología. Y después, cuando te especialices en cardiología, ¿qué vas a hacer? Y él dice: bueno, pues voy a intentar ser el mejor cardiólogo que haya en España. Quiero ser uno de los cardiólogos que salga en las revistas. Quiero ser uno de los cardiólogos que esté en la lista, en el escalón más alto en los trasplantes de corazón. Y le dice de nuevo el anciano: ¿y después qué? Dice: bueno, pues después me buscaré una buena chica y me casaré. Y él le dice el anciano de nuevo: ¿y después qué? Dice: bueno, pues después fundaremos nuestro hogar, compraremos una vivienda, tendremos hijos. Y le dice de nuevo el anciano: ¿y después qué? Sigue diciendo este hombre: bueno, pues llegará un momento en que me jubilaré. Le dice el anciano: ¿y después qué? Y le dice el joven: bueno, por las leyes de la naturaleza me moriré. Y le dice, atención, el anciano: ¿y después qué? El joven tenía una buena meta, tenía un buen proyecto: estudiar medicina, ser el mejor en su profesión, crear una familia. Sin embargo, se olvidó de lo mejor. ¿Era buena esa opción de estudiar cardiología y ser un buen cardiólogo? Por supuesto. Pero se olvidó de lo fundamental, de la mejor meta, de lo más grandioso, que es preocuparnos de la eternidad.
¿qué pasará cuando deje este mundo? ¿Era un buen proyecto? Por supuesto. Y yo pregunto, ¿no nos acontece esto a los seres humanos? ¿No es verdad que aún en los hogares cristianos presionamos mucho a nuestros jóvenes y tienes que estudiar? Y, ojo, soy amante de la intelectualidad, y deben de estudiar, y ojalá haya cada vez más cristianos con titulaciones universitarias. No estoy en contra de eso, ¿vale? Pero quiero que ustedes me entiendan dónde les quiero llevar. ¿No es verdad que a veces le exigimos mucho a nuestros hijos y tienes que ir a la universidad, y tienes que estudiar esto, y tienes que estudiar aquello otro, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer... ¿No deberíamos también presionarles para que viniesen a los pies del Señor, para que viniesen a la iglesia, para que escuchasen el mensaje del Evangelio? ¿No es verdad que en ese área la hemos descuidado? ¿No es verdad, hermano, que lo mayor de todo no es tener un hijo con un título universitario, sino tener un hijo que sea cristiano y que tenga asegurado la vida eterna? Porque, ¿quién es más inteligente? ¿Un muchacho que solamente tiene los estudios principales, o un muchacho pero que se ha dedicado a las cosas del Señor, o un muchacho que es cardiólogo pero no se ha preocupado de las cosas del Señor? Ante la humanidad, el que tiene el título universitario, pero ante Dios, pero es que las cosas del cristianismo y de Dios son locuras, son distintas a las del mundo. Debemos preocuparnos por las cosas que no perecen. Bendito sea el nombre del Señor. El mayor proyecto, la meta más excelente, el Everest de todas las metas, es preocuparnos por las cosas del Señor. Miren, la niñez pasa, la adolescencia pasa, la juventud pasa, la madurez pasa, la vejez pasa. Y tarde o temprano, todos nos vamos a tener que enfrentar delante del Señor. Y para poder entrar a su presencia, no nos vale que tengamos un título de la mejor universidad. Lo que nos vale para entrar en su presencia, dice la palabra del Señor, es estar escritos en el libro de la vida. Y debemos saber mantener el equilibrio. Claro que es importante preocuparnos por estudiar y tener un buen oficio, una buena carrera. Pero eso no tiene que descuidarnos de lo otro. ¿Cuál es la meta más elevada de la vida? ¿Cuál es la última meta? ¿Cuál es mi último y mayor propósito? El texto bíblico que hemos leído nos dice cuál es el mayor propósito de la vida. El texto bíblico que hemos leído nos enseña cuál es la meta más alta, la más excelente. Y es la que esperaba Abraham. Dice el texto bíblico que hemos leído: por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban, ¿qué cosa? La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra mayor meta, nuestro mayor propósito debe estar enfocado en la esperanza de Abraham, en llegar a esa ciudad donde Dios es el arquitecto y donde Dios es el constructor. Debemos preocuparnos en llegar a esa meta. Debemos, metafóricamente hablando, preocuparnos por pisar ese suelo de esa ciudad que Dios tiene preparada para sus hijos, para los que les aman.
Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nos preocupáramos tanto como nos preocupamos en que nuestros hijos estudien y saquen buenas notas, ojo, yo soy el primero, que yo a los míos les ponía las pilas, pero si nos preocupásemos al mismo nivel de su vida espiritual, créanme que la iglesia no estaría como está. Nos hemos descuidado en ese área. Y creo que eso es una meta que nos tenemos que trazar. Dice la Biblia, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovechará al hombre ser el mejor científico del mundo si cuando muera no va a entrar a esa tierra prometida que Abraham esperaba, donde Dios es el constructor y el arquitecto? ¿De qué le sirve? ¿Cuánto va a vivir en la tierra? ¿80, 90, 100 años? Pero ¿y después? Como la pregunta que le hacía el anciano al joven, ¿y después qué? Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermano, Alejandro Magno fue un gran conquistador. Alejandro Magno fue el precursor del idioma griego. Unió varias civilizaciones. Y Alejandro Magno, estando en el lecho de muerte, dijo lo siguiente. Llamó a sus generales y le dijo: el día que me muera, quiero que lleven a cabo estas 3 cosas que les voy a decir. Primero, que mi féretro, el ataúd, el féretro, lo lleven los mejores médicos. Y le dijeron sus generales: Majestad, ¿para qué? Y Alejandro Magno dijo: para que se den cuenta los médicos que cuando llega la muerte y toca, no hay medicina que la pueda retener. Sigue diciendo Alejandro Magno: lo segundo que quiero es que conforme vaya mi féretro en dirección a ser sepultado, vayan esparciendo mis tesoros. Y le dijeron: Majestad, ¿para qué quiere que esparzan sus tesoros? Y dijo Alejandro Magno: para que se den cuenta que nada de lo que hay en la tierra nos podemos llevar a este mundo. Y el tercer deseo es que cuando mi féretro vaya en procesión, en dirección para ser sepultado, mis manos se estén levantadas y fuera del ataúd. Y le dijeron: ¿para qué, Majestad? Para que se den cuenta que venimos a este mundo sin nada en la mano y nos vamos sin nada en la mano. Pero hay una cosa que sí nos podemos llevar a aquel mundo, y es la fe en Jesucristo. Por eso es lo más importante. Miren, el mes de junio, un instituto bíblico, no voy a decir qué instituto bíblico, no viene al caso, cerró el curso escolar y tuve el privilegio de que me llamaron para exponer la palabra del Señor. Les puse la palabra del Señor con respecto a lo que es un ministro de Dios y cómo tenía que ser un ministro de Dios. Había varios chavales con los títulos, así, aquí, con los títulos. Me dirigí a ellos y les dije: hermano, esos títulos que vosotros tenéis es el reconocimiento del seminario de que habéis estudiado, pero el mayor reconocimiento no es que tengáis un título dado por el seminario, sino el mayor reconocimiento es que Dios os reconozca. ¿Me están entendiendo, verdad? De manera, hermano, que lo mejor que podemos hacer es tener esa esperanza, trabajar sobre esa esperanza en la cual Abraham esperaba. Esa esperanza de esa ciudad donde Dios es el arquitecto y el constructor.
¿Y cuál es esa esperanza de Abraham? ¿Cuál era esa ciudad? ¿Cuál es esa ciudad donde Dios es el arquitecto y el constructor? ¿Cuál es esa ciudad? Esa ciudad es el proyecto. Mire, mi proyecto como hombre es hacer todo lo que yo pueda y gloria a Dios por ello y a Dios le agrada. Pero ahora está el proyecto de Dios para el ser humano. Y el proyecto de Dios para el ser humano se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. Ese es el proyecto que Dios tiene para ti. Ese es el proyecto que Dios tiene para mí. Ese es el proyecto que Dios tiene para la humanidad. Ese es el proyecto que si la humanidad quiere, lo puede alcanzar. Dice así la palabra del Señor. Este es el proyecto de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Esa era la esperanza que tenía Abraham. La esperanza que tenía Abraham era llegar no a la Jerusalén terrenal, sino a la nueva Jerusalén, a esa ciudad que Dios va a construir para nosotros. Y ese es el mayor título que nosotros podamos tener. Tener el título de propiedad que cuando lleguemos nos diga el Señor: adelante, hijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Padre. Entra a la nueva Jerusalén, entra a la nueva ciudad que yo he construido para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham esperaba la ciudad celestial, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y Juan la vio. Miren, hermano, miren, hermano. Por el pecado, la tierra cambió totalmente. Ustedes saben, hermano, que Dios hizo un paraíso y metió a Adán y a Eva. Pero por causa del pecado, todo cambió. Cambió el clima, cambió la flora, cambió la fauna, cambió el suelo. Dice la palabra del Señor: espinos y cardos producirá el suelo. No me puedo detener en cada cosa de lo que pasó. Pero cambió el clima, la flora, la fauna, el suelo. En el Salmo 104... léanlo ustedes, no recuerdo el versículo ahora mismo, pero en el Salmo 104 dice la palabra del Señor que por culpa del diluvio las montañas se hicieron más altas y los valles se hundieron. Cambió la geografía del planeta por culpa del pecado. Pero he aquí que Dios tiene preparado para ti y para mí un nuevo Getsemaní. Dios tiene preparado para ti, para mí, cielos nuevos y tierra nueva. Y ese es el proyecto de Dios. Y ese es el proyecto en el que yo tengo que entrar y en el que tengo que enfocarme. Evidentemente, vuelvo a repetir, no me puedo meter en una burbuja. Es verdad que los jóvenes tienen que estudiar, es verdad que los jóvenes tienen que sacar una carrera para el día mañana. Sí, pero me estoy refiriendo a lo principal. De lo bueno, lo mejor es enfocarnos en el nuevo Getsemaní que Dios va a preparar para ti y para mí. El principio de la historia de la humanidad comienza con un paraíso. Génesis capítulo 1, 2, 3, ya está ahí la caída, pero bueno, 1, 2, 3, ahí tenemos el principio de la humanidad con un paraíso. Pero ahora nos vamos a Apocalipsis 21 y 22 y termina la Biblia también con un paraíso. Ese es el proyecto de Dios. ¿Quieres habitar en ese lugar? Póntelo como meta. Preocúpate, que no es cualquier cosa. Lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios te va a regalar. Y se necesita, hermano, en la iglesia, predicar más sobre la eternidad, para que te des cuenta del regalo que Dios tiene para ti, para que te lo tomes en serio. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, en el primer paraíso desaparece el árbol de la vida. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Dios quita el árbol de la vida. Pero nos vamos al segundo paraíso, al que tiene Dios preparado para ti y para mí. Apocalipsis 21 y 22. Cuando vayan a su casa lo leen. Y aparece de nuevo el árbol de la vida. Y se nos va a dar de comer de ese árbol. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes de una cosa.
Por causa del pecado, en el primer paraíso, el árbol de la vida desaparece y Dios pone primeramente querubines al lado del árbol de la vida y después una espada de fuego dando vueltas alrededor de la vida, del árbol de la vida, de manera que el hombre no puede tener acceso. Primeramente, ¿ustedes creen que podían pasar una espada de fuego que estaba dando vueltas alrededor del árbol de la vida? Y luego a los querubines, no. Pero sin embargo, en este segundo paraíso, en la ciudad de Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que andan, como ha leído el hermano, no en la carne, sino en el espíritu. Y la palabra carne, por si ustedes no lo saben, en los escritos de Pablo significa naturaleza pecaminosa. Los que no andan conforme a su concupiscencia, los que no andan conforme a lo que su naturaleza humana le gusta. A mi naturaleza humana le gustan las cosas del mundo y no podemos negarlo porque es así, una naturaleza que nosotros tenemos, pero la crucificamos cada día con Cristo, como decía Pablo. Pues a eso, a los vencedores, se les ha prometido comer del árbol de la vida. Por eso tengo que preocuparme y no descuidarme. Por eso esa es la mayor meta. Por eso yo prefiero estar escrito en el libro de la vida que estar escrito en un registro de una universidad. Si puede estar en los dos sitios, mejor. Pero si tienes que decidir entre uno o el otro, estate escrito mejor en el libro de la vida que en el de una universidad. Porque cuando llegue a... Usted se imagina, yo llego al cielo, ¿vale? Yo tengo un grado en teología y un máster. Y llego, imagínense, llego delante del Señor. Mira, Señor. Y que diga Dios, pero aquí tú no estás. ¿De qué me sirve? Lo que les quiero transmitir, hermano, que hay grandes promesas para Dios y que vivamos cada día más cerca de Dios, que el cristianismo cada día se está deteriorando. Hace 30 o 40 años nos tomábamos las cosas más en serio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son aquellos vencedores? Dice la palabra del Señor, bienaventurados, y la palabra bienaventurado significa altamente feliz, los más felices, lo más alto de la felicidad, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida. Esos son los vencedores. Los que cada día van delante del Señor, porque somos pecadores, pero se arrepienten y le dicen, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. ¿Se acuerdan ustedes del rey David, que dice la Biblia que tenía un corazón conforme a Dios? Eso, tener un corazón conforme a Dios significa que cuando yo fallo, mi corazón me reprende y me pongo delante de su presencia y le pido perdón. Eso es un corazón conforme a Dios. Yo no puedo ser conforme a Dios. Es que la Biblia, hermano, utiliza un lenguaje que es distinto a nuestro lenguaje. Nosotros tenemos una cultura europea y la Biblia se escribió con una mente judía. Y para el judío tener un corazón conforme a Dios significaba eso, que cuando fallo me pongo delante del Señor pidiéndole perdón. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, como Manolete, por la puerta ancha. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo Apocalipsis capítulo 22. Y en medio de la calle de esa ciudad que Dios tiene preparada, donde las calles son de oro, el mar de cristal, donde no hay maldad, donde no hay pecado, dice la Biblia. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vas a tener el privilegio de ver el árbol de la vida, de estar en una ciudad donde las calles son de oro, el mar de cristal. No, eso no es literal. Eso es porque no tiene Juan vocabulario para expresar la belleza de esa ciudad. Por ahí vas a caminar. Bendito sea el nombre del Señor.
Mi madre, que está en la presencia del Señor, le encantaba esa alabanza, que yo creo que ustedes la saben, que habla de calles de oro, mar de cristal, y el día que murió, la cantemos porque ella lo dijo. Cantad esa alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres caminar por esa ciudad? ¿Quieres ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Jesús? ¿Quieres verlo? Tómate las cosas de Dios en serio, que esto no es un juego. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? El justo con dificultad se salva. Anda en santidad. Vive cerca de Dios. Que se note de verdad que eres cristiano. Que el fruto del Espíritu Santo fluya de ti y fluya de mí. Esto no es una religión, esto es una relación, como dijo Karl Barth, una relación con Jesucristo. Quien invierte tiempo en el Señor tendrá acceso al árbol de la vida. Es algo futuro, es verdad, pero merece la pena. Ese futuro que Dios tiene reservado para nosotros, merece la pena luchar por él. Merece la pena no vivir de cualquier manera. Y el Señor creará, dice la palabra del Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Y esto es una profecía. Fíjense, voy solamente a citar un texto de Isaías, pero a través del libro de Isaías y a través del Antiguo Testamento, porque la Biblia, hermano, la Biblia es como una cadena que se va enlazando un versículo con otro, otro con otro, otro con otro, otro con otro. Y todo lo que dice el Nuevo Testamento tiene relación con el Antiguo Testamento. Los cielos nuevos y la tierra nueva ya las profetizó Isaías en el capítulo 65 y versículo 17. ¿Lo puedes poner, hermano? Isaías 65, 17. Dice así la palabra del Señor. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, es decir, de lo primero de los cielos, cielo y la tierra, ahora que están bajo maldición por el pecado, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Todos los sabores, todos los sinsabores de la vida, todos los padecimientos, todas las enfermedades, todas las injusticias, todos los sufrimientos, todo lo malo de este mundo, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, en esa ciudad en la cual esperaba Abraham, desaparecerá. ¿Merece la pena? Y lo bueno que tiene eso es que seguramente el Señor va a resetear mi mente, mi memoria, y no me voy a acordar de lo malo de este mundo, de esta tierra que va a ser destruida, según dice Pedro en su carta. No me da tiempo de meterme ahí. Y Dios cambiará mi mente y no me acordaré de las cosas malas de este mundo, dice, y de lo primero no vendrá nada malo a mí, no vendrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, es decir, ya no me voy a acordar de aquellas cosas malas que he vivido en esta tierra. Miren, hermanos, ¿ustedes saben por qué yo soy cristiano? Yo no soy cristiano porque siento, porque algunos dicen, soy cristiano porque siento tu presencia, Señor. Yo no estoy en contra de eso, ¿vale? Si eso te sirve, adelante. Yo no soy cristiano ni porque siento, ni porque tiemblo, ni por nada de eso. Yo soy cristiano porque lo que me ofrece el cristianismo no hay nadie que me lo ofrezca. Si a mí me viene alguien que me ofrece algo mayor que el cristianismo, me lo pensaría. Pero es que nadie me lo puede ofrecer, porque eso solo me lo puede ofrecer el cristianismo. Por eso soy cristiano. Y al ofrecerme eso el Señor, lo que hace es que me enamore de Él. Y le amo tanto que lo primero para mí es el Señor. Bendito sea Dios. Amo tanto al Señor que a su vez le amo a ustedes.
Ustedes piensan, ¿por qué piensan que estoy aquí? Porque amo al Señor, amo su obra, y para mí la obra del Señor es universal, la iglesia del Señor, para mí las denominaciones no existen. Y amo tanto al Señor y a su obra, que no me importa. He estado 4 días predicando esta semana. He tenido que compartir con ustedes la palabra, vengo. Y si esta tarde me dicen que vaya a otro sitio, voy. Y si por la noche me dicen que tengo que ir a otro sitio, yo voy. Porque quiero el bien para ustedes, bendito sea Dios. Dios borrará todo lo malo de nuestra mente. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, allí en esa ciudad. ¿Cuántas veces hemos llorado por las injusticias, por las malas noticias? ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Dice, descenderé enlutado hasta el Seol. Estaba angustiado, esa angustia va a desaparecer en esa nueva tierra, en esos nuevos cielos. Dice la palabra del Señor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no existe maldad, ya no existen las lágrimas. Enjuagar Dios todas las lágrimas significa que ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, porque no va a haber pecado, porque el sufrimiento es por medio del pecado. Sufrimos porque el pecado entró en el mundo. Si en el mundo no llega a entrar el pecado, no existirían las lágrimas. A nadie le darán malas noticias. ¿Cuántos padres, si alguien ha pasado por esta experiencia y le va a tocar la sensibilidad, le pido perdón, ¿vale? No lo digo por hacerle daño. Pero ¿cuántos padres, porque yo me pongo en el lugar de esos padres, cuántos padres que quizás estén durmiendo, llega la Guardia Civil o la policía local, le llama y le dice, vaya usted al depósito a reconocer a su hijo? Eso sería un valle de lágrimas. Ahí no hay palabras para consolar, pero dice la palabra del Señor que ahí, en esa tierra nueva, en esos cielos nuevos, las malas noticias no van a existir, porque no van a existir las lágrimas. Amén. ¡Qué tranquilidad! Miren, hermano, y es la realidad. Quien diga lo contrario se engaña a él mismo. Si para un día bueno que tenemos 40 malos en este mundo, pues vamos a agarrarnos a Jesucristo, que fíjense lo que nos promete que nos va a dar en un futuro. A veces decimos, el cristiano no sufre. Bueno, yo no sé si en esta iglesia se dice, pero a algunos que les falta un par de tuerca. El cristiano no sufre, el cristiano sufre. El cristiano no llora, el cristiano llora, si lloró Jesucristo. Pero allá, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, y estaremos por siempre con el Señor. Merece la pena. Y además dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo saciará nuestra sed. Y no la sed física, sino la sed del gozo, de la alegría, de ver a Cristo, de disfrutar en su presencia. Y nos dará un agua que lo vamos a leer, un agua pura, cristalina, un agua que va a saciar toda nuestra sed, como símbolo del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21, versículo 6, es decir, el mismo capítulo, al que tuviere sed en esa nueva ciudad, dice el Señor Jesucristo, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él va a satisfacer nuestra sed por la eternidad. Aquí en la tierra tenemos sed ¿de qué? Pues muchas veces, pues de muchas cosas que no llegamos a final de ver, por poner un ejemplo. Pero allí no vamos a tener necesidad de nada. Cubrir la sed significa que no vamos a tener necesidad de nada, porque Él va a cubrir todas nuestras necesidades allá en esa tierra. Es que Abraham era listo. Abraham tenía esa esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué agua es la que hay ahí arriba? ¿Qué agua es la que el Señor nos va a dar en ese paraíso?
Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del mismo trono donde está la Trinidad, de ahí fluye un río, y ese río va a saciar toda nuestra necesidad de sed, un agua pura, limpia como el cristal. Aquí tendría un sermón, nada más que en esto, pero vamos a ir rápido porque no quiero que me calabren, que me tiren algo. El agua es la bendición que viene de Dios. Y es un bien apreciado en Israel, porque es una zona desértica. En las zonas desérticas el agua se aprecia mucho. Es decir, los judíos sabían que esto era de gran valor. Y es un símbolo del Espíritu Santo. En el capítulo, creo que es en el 4, dice la palabra de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 4. Déjenme que lo busque. Sí. Y del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ese es el símbolo del río de agua de vida. Es el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus de Dios son ni más ni menos que las 7 acciones del Espíritu Santo en el Mesías, y que viene profetizado en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre Jesucristo, el Espíritu de Jehová, 1, el Espíritu de sabiduría, 2, el Espíritu de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, Espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Jehová, 7. Está diciendo que allí, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, vamos a tener ese río símbolo del Espíritu Santo que nos va a hacer vivir en plenitud. Vivir en el gozo que solo Dios nos puede dar. Por eso merece la pena. Y ustedes dirán, ¿qué besado que es con merece la pena? Es que merece la pena, es que tenemos que cambiar el chip. Lo más importante son las cosas del Señor, porque son eternas. Y en el versículo 3 dice que Dios morará con el hombre. Dios, del capítulo 21 me refiero, Dios moró con Adán. Dice la palabra del Señor que creo que es en el capítulo 3, que Dios vino a visitar a Adán por la tarde. Seguramente tenían una cita todas las tardes, según dicen los especialistas, Adán y Dios. Es decir, el cielo y la tierra estaban unidos, porque Dios andaba, dialogaba con Adán. Adán conocía el sonido de la voz de Dios. Nosotros también vamos a llegar a un momento cuando estemos ahí que reconozcamos el sonido de la voz de Dios. Dios habitó y moraba con Adán. Hablaba cara a cara con él. Adán conocía el tono de su voz. Después moró, ¿dónde? En una tienda de campaña, en el tabernáculo. Después en el templo. Después por medio de Jesucristo. Ahora por medio de nosotros, de la iglesia. Pero en la eternidad morará juntamente con nosotros como moró con Adán. Y veremos cara a cara a Jesucristo. Al Padre no lo vamos a ver. Eso sería otro tema. A Jesucristo, y le veremos cara a cara y escucharemos su voz. Y le veremos con cuerpo, porque Él tiene un cuerpo físico, un cuerpo resucitado, por lo cual le puedes palpar. Jesucristo tiene un cuerpo físico.
Hicieron una pregunta una vez que estaba dando clases en un instituto bíblico y me dijeron, hermano, me han preguntado que qué es lo que se llevó Cristo a la tierra y yo le he contestado que las cicatrices. Le dije, muy bien, está bien, pero lo que se llevó Cristo al cielo fue la naturaleza humana o el cuerpo físico que antes no lo tenía. Y gracias a eso vamos a poder palparle, tocarle. Bendito. Es que, hermano, que esto es tremendo, que esto no te lo ofrece nadie. Ni el Islam. Yo he estudiado el Islam, yo he estudiado todas las sectas, todas las religiones, y ninguna promete lo que promete el cristianismo. Bendito sea el nombre de Dios. En la eternidad Dios morará con nosotros como moró con Adán. Conoceremos su voz. Nos dará del árbol de la vida. Creará un estado eterno donde no habrá maldad. Saciará nuestra sed. Y ahora yo os pregunto, ¿crees que merece la pena entrar a formar parte del proyecto de Dios? ¿Crees que ponerte como meta pisar ese lugar es la mayor meta del ser humano? Déjenme unir dos versículos. Uno se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, y el otro en 2 Corintios 13, 15, yo los uní. Dice, porque si merece la pena, este versículo me lo tengo que aplicar a mi vida, pero ustedes también se lo tienen que aplicar a su vida. Dice así el apóstol San Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. No sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojalá que no nos pase como aquellos que dice la palabra del Señor, que le dirán, Señor, Señor, y el Señor les diga, nunca os conocí. Y la palabra ahí que utiliza es la palabra ginosco, que significa nunca estuve con vosotros de acuerdo. Ojalá el Señor nunca nos diga eso a nosotros cuando nos pongamos delante de su presencia. Ojalá no juguemos con la gracia, porque se está predicando una gracia barata. Una vez que aceptes al Señor puedes vivir como quieras. Eso se llama gracia barata. Eso lo decía un teólogo que se llamaba Bonhoeffer, un alemán que lo mató la Gestapo. Decía, dejaos ya de la gracia barata, de vivir como a vosotros queréis, excusándoos con la gracia. Es que la gracia, es que la gracia, es que la gracia. Bueno, pues es que la gracia, es que la gracia. Ahora yo salgo por la calle, salgo con el coche, alguien me pita, me salgo del semáforo, le doy 2 tortas, es que la gracia, es que la gracia. Hago un atraco a un banco, no, es que la gracia, es que la gracia. Eso sería gracia barata. Ojalá que nos pase como dice el texto bíblico, y que nos diga el Señor, en lo poco fuisteis fiel, sobre mucho te pondré. Espera con deseo los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero déjenme terminar, hermano, con un texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 18. Y no estoy juzgando la salvación de nadie, ni mucho menos. Yo no soy quien para decir a alguien si va a ir, no va a ir, dejará de ir. No, yo no soy nadie. Yo solamente tiro la semilla. Ustedes son los que saben y los que se tienen que examinar. Si el justo con dificultad se salva, y el justo es que con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Que el Señor les bendiga. Pónganse como meta, como mayor meta, las cosas del Señor. Pónganse como mayor meta la esperanza que tenía Abraham. Aquella ciudad donde Dios es el arquitecto, el aparejador, el albañil, el fontanero, todo porque lo construye Él. Esa nueva Jerusalén que nos espera, la Jerusalén celestial. Amén.